Así que nada, bueno, pues lo dicho, voy a pasar el ratito y nada más. De los chavales, ¿tú? De los chavales. Yo sí, de los chavales. Los más jóvenes, sí. Los más jóvenes en ello. Pues sí. Así es, pues nada, por lo que se trata. Feliz es más grande que Sí, el nivel es un año más grande que todo. Yo tengo ya Pero 91. Sí, hombre, claro. aquí estamos los mejores. Claro que sí. Hombre, claro. Claro. Más de 90 años, como de 90 años. Como Dios seguimos aquí. ¿Cómo tiene que ser? Que se escuchemos y que pienso, digo, ay, ven, se está con la mano. Ponle aquí las manos. Con la mano aquí. No, nada. Con todas y perfecto. Bueno, pero si además tengo de aquí de todos ellos, además nervioso soy yo, que estoy acostumbrado a hacer esto, pero estoy en San Miguel. Y me impone. Y me impone. No, es verdad, Mira que Adrián, pues ven acá. además nervioso, así por trabajo. Pero aquí me impone a mi montón. Porque digo, sois vosotros. Venga, claro que me tenéis miedo. ¿Quieres hacerlo bien? Me faltaba Adrián. Venga, va. Vamos a ver la mano. Venga, hombre, está. Por todas, chicos. No, como esto no funciona. Entonces, bueno, pues si lo necesitamos, porque alguien tiene la voz más baja o como yo que la tengo la garganta cascada, nos lo vamos pasando. No, yo tengo la voz muy mal. ¿Sí? Claro, eso es. Ya está. Ya pasa muy rato. Eso fue el que lo tiene que ver ahí a ver si... Oye, yo me he puesto aquí, me he despreocupado el chocolate. No, ya está, no te preocupes. Estas chicas son perfectas. Sí, genial. Máquina. Hola, ¿se oye, no? ¿Sí? Bueno, pues la verdad es que hay que hablar un poco demasiado cerca aquí, pero bueno, suficiente. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todos y nada, feliz año, bienvenidos desde luego y nada, deciros que es un auténtico placer tener aquí a tantos vecinos, ¿no? A tantos paisanos. Y digo un placer porque voy a contar un pequeño secreto que no sé si le gustará mucho a mis compañeros de grupo, ¿no? Pero el otro día hicimos una porra para ver cuánta gente iba a venir, ¿no? Y la más optimista, que fue Inés, calculó que 40 personas. Creo que lo vamos a superar con creces, o sea que de verdad que contentos, ¿no? O sea, bueno, vamos a empezar la primera de las... no la primera, algo que por cierto también dirige, pero creo que no hace falta decirlo. Es una actividad, vamos a llamarlo así, absolutamente abierta. Es decir, que cualquiera de vosotros, quien quiera, que levante la mano, que hable, que opine, que contradiga, que diga, que apostille, que cuente una anécdota. A mí me han contado a veces en casa que muchas veces lo que traían los Reyes Magos eran fundamentalmente alimentos. Por ejemplo, un trocito de chorizo, algunas monedas, cosas de estas que luego, además, los Reyes Magos se lo volvían a llevar. Una naranja. Que no se veía nunca la naranja. Lo resta.
Claro. Porque No, ese villano es menos, porque ¿cómo era la alimentación? ¿Cómo comíais? Porque me imagino que todos del mismo plato. Es que va a ser, sí. A ver, sí. Sí, pues venga, ¿oís mal? Es que el problema es que este micro hay que pegarlo. Venga, pues, ¿alguien quiere contar algo? ¿Empezar a contar algo? Bueno, vamos a ver, yo voy a... Vivía en las quiramas, andaba medio descalzo, medio desnudo, con mucho peligro, con los ríos y los regates que me arrastraban. Dormía debajo de las peñas, donde podía, mojado de agua, con poca comida, con una poquita leche si se podía sacar alguna cabra, y poco más. Y entonces, con mucho peligro, y era mi vida. Entonces, cuando era un niño, tenía 9 años, y me acuerdo que luego de verano sacábamos las cabras arrendadas fuera de aquí. Iba a la Peña de Francia, a una finca que llaman el Sartosillo. ¿Y cómo ibais? Andando íbamos y veníamos. Cada 15 o 20 días veníamos a cambiarnos de ropa. Y yo tenía 9 años. Y cuando que no había coches, las carreteras no había tierra, no había carreteras como ahora. Y cuando sentía abrir algún coche me bajaba para debajo de la carretera porque me daba miedo, porque me tenían dicho que me llevaban los tíos del Sebo en el sábado. Que esa ha sido mi vida. Y allí un frío, y una noche estaba allí sobre y hay mucha fibra, una noche estaba allí sobre un roble y siento algo por aquí, miro y me mandaba así. Mandaba una luna encima y la tuya la tiré para allá. Y todas las noches descalzos con los lobos. Descalzos teníamos que ir ahí, que empezaban los perros callados primero que los sentían, luego los mastines. Y todas las noches con los palos de la lumbre tirándole palos a los lobos para que no mataran a las cabras. ¿Dónde dormíais? Por unos pocos de días, ¿qué quería que cuente eso? Si me pasó una vida como este. Te lo tienes que acercar a la boca. Entonces no voy a contar lo mismo que él. No, pero Que desde muy pequeño que tuve que ir a trabajar. Pero estoy orgulloso que estoy aquí. Me da muchas veces envidia de la gente joven, porque realmente no saben hacer nada. Pero bueno, cuando le llegue, ellos espabilarán. Pues yo, golosar no tuve, pero de comer siempre tuve en casa. Mis padres para comer siempre me regalaron. Fuera trochos o fuera mesas, pero siempre tuvimos comida en casa. Tuve suerte que mi madre era una cocinera y de unas patatas parecía que hacía una carne, pero siempre tuve que comer. Y otras cosas pues no puedo decir, porque casi todo lo sabéis. trabajábamos, salíamos por la mañana a las 8 y hasta curetito nos volvíamos a casa. Pues yo tendría unos 6 años, por ahí. Ya estaba recogiendo, por ahora estaba recogiendo aceituna hasta que venía febrero. Iba con un llamamos el 6 dedos de Valero, que aquel hombre era un buen ratón, que era muy bueno. Pero pagarme no me pagaban nada. Nada más que si te daban un queso a mi madre o un tocino de jamón para lavar la ropa. Ese era el sueldo que me daban, no me daban más. Es lo que puedo contar. Y yo era entonces muy desenvuelto y íbamos para allí para pegar a coger aceitunas que tenía olivas por todas las calles, por todos lados. Y cuando veníamos en un mulo rojo que teníamos, pues sí, pero me dijo, súbete un rato, yo estoy cantando. Teníamos 3 sacos de aceitunas al mulo, que la habíamos cogido todo el día allí, agachados, sacándola del perillero, y esa ha sido mi vida. Con 16 años ya pasé la aduana de Andana. Y allí sí, allí ya me dieron de alta. Pero hasta entonces yo no estaba nunca. Y otra cosa, yo aquí estuve trabajando 12 años con las cabras y me han tratado como un perro. Porque yo pagaba mi seguridad social y ellos no han pagado nada, todas me la deben. Que no la han pagado, yo pagaba mi parte y fui a hacer la vida laboral. Y me dice, ¿usted aquí la vida laboral? Digo, vamos, yo le debo a ustedes algo. No, dice, pero la otra parte no la ha pagado, de los amos de las cabras. Digo, pues pídansela que me la deben. Cuando íbamos al baile, tampoco. Pero de pequeña, pues, claro, como todos, trabajando malmente, yo precisamente nací en mayo y en septiembre se fue mi padre a la guerra.
Así que mi madre, ¿sabes?, se unió con otra compañera suya para ir a votar a los votos, como sabéis aquí a las poleas, que se ponía atrás el mismo peso con piedras que adelante. Y claro, me llevaba la otra señora, compañera de mi madre, pues tenía un burrito, me cogía adelante con las cervezas y eso. Y al llegar me echaban a un lado en un surquito donde hubiera hierba, para poder ella una regar y otra votar. ¿Sabes? Esta fue lo primero, porque yo nací en mayo, no sé si lo he dicho antes, perdón, por si acaso. Mi padre se fue a la guerra en septiembre, ¿sabes? Y bueno, pues así con todo, lo mismo a los huertos, que luego arrancar las patatas. Viña había poca porque entonces la gente tenía, los ricos tenían algo más, los pobres menos. Y muchos pobrecitos nada, ¿sabes? Había quien no tenía ni para sembrar un huerto, así que el que tenía un cachito era feliz, aunque poquito fuera, pero así iban tirando. Y sobre ahí, de más mayor, pues como todos, con las zapatillas, que entonces ni había botas para regar, ni para andar en casa cuando llovía, ibas a la escuela, pues con una latita y unas brasas de hecho en la lata y le dabas en el camino un poco para que comiera aire, porque no había otra cosa. La señora maestra tenía el brasero y a veces les decía, venid a calentaros un poquito, nos ya la pobre, porque apenas se calentaba ella y nos mandaba también. Y bueno, pues con todo lo mismo, la vida ha sido de más mayores un poco mejor, pero hasta mayores se adquiera toda la gente igual, unos cuantos un poquito mejor, pero los demás pues con mucho trabajo. Íbamos ya cuando mayores por la mañana a buscar unas castañas donde tuviéramos el castaño y a la escuela más después. Así que esta ha sido la vida en nuestra buena. ¿Podéis, si queréis hablar sin micrófono entre vosotros, o podéis hacer lo que piden? Señoras, señores, niñas y niños. Acércate. Yo soy Miguel Hernández Muñoz, nacido el 28 de agosto de 1935. Pero yo te lo suelto. Te lo voy a poner un poco en la boca porque si no, no se lo llevaré. ¿Hablas así bien? En 1935 estuve... Un segundo. Bueno. Sí. A ver, ¿quieres que te los preste yo? No. Venga, ahí muy bien. Que estuve en la sierra con 12 años de rapaz con mi padre y uno de valero. Y teníamos que ir a servir en nuestro en San Pedro de Rozados, y que un que se llama de Coruño, estaba muy lejos. Y yo venía con la comida y mi padre y el llamadero estaban secados y me tenían a lo mejor dos lugares de punta a punta, a lo mejor de 500 metros de larga, y ellos se ponían a comer y yo a atar para que lo tuviera atado para cuando ellos terminas para seguir. Y luego después, pues también estuve en las Tiramas guardando cerdos, que se subastaba la Tirama del ayuntamiento y se subastaba, y nos quedamos 2 o 3 años con él. Y íbamos a recoger las bellotas 3 o 4 del pueblo, y algunas noches que nos metemos para allí, ver los lobos a 4 metros de nosotros, los lobos a 4 metros de nosotros. Eso era duro. Así que con eso casi me despido de todos. Yo no lo pasé tan mal, porque murió mi madre muy pronto, era pequeñito, y mi padre lo llevaron a la guerra. Y el hombre, claro, me tuvo que dejar solo para ir. Me recogió mi abuela y mi tío, y él a la guerra. Al llegar aquí llevamos la carta del alcalde de aquí, como que iba de retraso, porque le había muerto mi madre. Y dice, venga, a tirar tiros a Brunete, que para allí te espabilan.
Dicen que fueron 60 y quedaron 4 o 5 de más, todos 4. Y luego pues ya vino de la guerra, ya era yo un mocito, ya chico, y ya vivía bien. Yo me fue a llevar de mi tío que estaba para la CBA. Matamos un conejo en el camino, que había muchos conejos entonces, y matamos uno en el camino. Y luego me trataban bien, como había quedado solo. Mi abuela tenía un devental, ¿sabéis lo que es un devental? Una fatiquera alante, y allí enterraba, allí envolvían los terronitos de azúcar, que había entonces el azúcar de terrón, y los envolvían, y cuando me veían me daba un terronito de azúcar, y me trataban siempre bien, toda la familia, siempre llamaban felicina, me caían los reyes, todo mucho, lleno de muchos ritmos más que me decían, más que lo que me decían, pero bueno. Luego ya mi padre empezó otra vida y yo me quedé con mi tío, y así viví hasta que el hombre murió, ya por 96 años, ¿verdad? Pero bien, estaba tratando muy bien, y así fue la vida mía. Trabajando como todos, íbamos a vender vino a Frade por la mañana temprano, íbamos a Frade y pasando frío en el camino, andando para allá y andando para acá. O a vender castañas a Guijuelo, que un año se nos llenaron en el camino y la parte arriba de las castañas las pude cambiar a bellotas para poder vender. Y luego por trabajar aquí lo que se podía, todo, con mucha economía y mucha miseria. Y comíamos bien, pero lo que más patatas. Patatas para cenar y patatas. Eso es. Bueno. ¿Quién quiere responder? O todos. ¿Cómo eran las fiestas de San Miguel en aquellos años? ¿Qué os acordáis? ¿Lo pasasteis bien? Supongo, muy bien, ¿no? Adrián, tú que, como yo, que arremangas. Yo muy bien, yo subía y eran los toros ahí en la plaza y era con carro. Y bueno, me metía debajo del carro por otro sitio no tenía. Y alguna vez tenía que correr para atrás, pero bueno, bien, yo bien, muy bien. Yo para la fiesta más puta, eso es. ¿Cómo eran las orquestas? Bueno, la orquesta era diferente porque no era más que los músicos para aquí de los pueblos. Tenían todos los músicos, pero la gente se divertía, nos divertíamos todos. Seguro, el día de viernes. Vino pasa, pedíamos vino pasa y vino pasa, no te acuerdas. Un ponche que se hacía, Un vino pasa. pero aquí no veía, sí, pero luego era lo que No había, Y de Florinda, en las fiestas, sobre todo las chicas, me imagino que los chicos también, ¿os vestíais de otra manera? Y si era así, ¿te acuerdas de alguna vez cómo te vestiste? Entiendo una cosa, siempre, aunque fuera la gente pobre, un natito siempre estaba reservado para el día de la fiesta. Aunque en el demás tiempo tuvieras un poquito peor, pero siempre un natito reservadito para aquel día. Era el día que había que lucirlo algo más, ¿sabes? Y luego por las músicas que había entonces eran muy pocas. Lo que más el tamborilero era lo que más. Si estaban los domingos mismos, cualquier día de los ordinarios, pues sentías tocar al tamborilero. Cuando salía se llamaba Mentor, el hombre muy buena persona. Y pues todos, había mucha mocedad entonces, mucha. Pues todos deseando que sonara un poco para allá, correr, para divertir. Cuando ahí llegaba la plaza ya estábamos casi todos ahí, ¿sabes? Y bueno, pues ahí nos divertíamos bailando unos con otros, tocaba muchas jotas porque entonces se bailaba mucho. Y si a la hora de venir el ganado, él siempre tocaba fuerte el tamborín y ya sabíamos que era que se terminaba el baile, para ir cada uno a casa para ayudar a recoger el ganado y eso, ¿sabes? Si no nos quita, bueno, sentir el tamborín, pues era una alegría, porque sabía que iba ya de Miguel, ¿te acuerdas de alguna anécdota, alguna cosita por ahí, alguna perrería que hicierais cuando erais jóvenes, alguna trastada?
costumbre que hacíamos nosotros es que mi madre nos llevaba la comida al colegio y pasaba para el cañito que teníamos una finca que compramos a uno de San Esteban, que era todo un jaral, y se hizo una finca grande que llegó a dar 3.000 kilos de uvas y sin embargo mi madre me traía al colegio la cesta y llegaba con la comida y el José el Garpín, que para descansar, estaba con nosotros. Terminar de comer y venir andando a comer. Y los domingos, que había muchas caballerías en el pueblo, pero había a lo mejor 200 caballerías, los domingos por la mañana a recoger bonicos para el río, para hacer basura, para hacer campo. La vida mala. Ahora se juntamos a los hijos y casi se ríen. Claro. Y Félix, tú fuiste, me parece, quiero no equivocarme, fuiste mucho tiempo alcalde de San Miguel, vale. ¿Cómo organizabais las fiestas? ¿Qué era lo que le gustaba a la gente? ¿Qué se hacía? La gente muy ruidosa muchas veces. Porque es que Tía Carola tenía el salón y por cualquier momento... ¿Cómo era el salón de Tía Carola? Era bueno y bien, bastante bien. Luego ya tenía un Danubio de esos que tocaban en vez de tamboriles, pero que la trataban mal, los mozos querían que le cobrara menos, y ella quería cobrar, claro, y era un problema el que había entonces. Y nada, que se podía. ¿Y qué organizabais para la fiesta de San Miguel? Bueno, se juntaban los mozos para pedir el toro, que hubiera toro y eso. Y mi padre fue alcalde muchos años. Y me acuerdo que el Miguel de Tiosenagua, coño Antonio, hay que tener toro, pero el secretario no quería que lo hubiera. Y que sí, que no, hasta que por fin consiguieron que hubiera toro. Y se iban a juntarlos, se divertían para ir para juntar los toros, comían para ir, se divertían y luego pues la fiesta, a cerrar la plaza con carros que se cerraban. Entonces se cerraban con carros y la cerraban. Pero claro, había de todo, había gente que pedía el toro y no quería dar el carro. El año antes no lo había querido dar. Y había problemas de eso a todas horas. ¿Qué era dar el carro? ¿Cómo? ¿Qué era dar el carro? Dejarlo para acercar la plaza. Pues la plaza estaba ahí donde la iglesia. Sí. Y ahí los toros los metían donde vive el Pepe Chelas, debajo. Sí, en el Toril. Ahí había unos toriles. Y la gente se divertía como podía. Muy bien, fenomenal. Una vez jugábamos al escondite, para ir como podíamos, otra vez a guiar el aro, un aro, y otra vez nos montábamos cuando se sentaban los árboles en unos árboles y pasábamos el río. Y para como hay muchos ríos, regatos, montábamos los árboles y pasábamos el río. Y algunas veces íbamos como igual que si nos hubiéramos bañado del río que nos caíamos. Y así jugábamos. Al escondite lo demás, para ir por los callejones, como podíamos a pillar, y así jugábamos. Era nuestra vida entonces. Pero vamos, que nos pagamos muy poco jugar, porque teníamos todo el tiempo ocupado. Yo venía de trabajar y llegaban los señores que había ahí y yo entonces estaba así. Y me decían, ¿me puedes venir a lavar una cuba? Que es que la tengo sin lavar. Y me metía a la cuba y me empezó a darle un cepillo a lavar la cuba para tener cuba de 200 cáltaros de vino, lavar la cuba, que aquí también las hacían igual. Pues me metía a la cuba. Ponte por un lado, cuando se había pingadito de agua. Ponte por un lado, jarreaba la cuba, con la sartén por un lado, por el otro, salía pingando de agua. Así siempre. No me dejó parar. Venía de un sitio y me enganchaba para el otro. Así que mi vida haya sido así. Pero bueno, aquí estoy, me he criado bien grande y aquí estoy. Porque venía el ganado y había que ir al ganado. Las cabras, lo otro. Es que lo que le voy a contar lo saben todos. Lo que voy a contar lo saben todos. La vida hoy se ha dado la vuelta. Antes, las fiestas de los pueblos eran las matanzas,
el invierno, los santiños, la fiesta esta. Ahora es el verano. En el verano antes, lo sabéis todos, estamos esperando a ver si hacemos siega para irnos a la siega. Los jóvenes de ahora, por suerte, esperan a ver si se abra la piscina para irse a bañar. Bueno, pues las chicas te diré más. Cuando íbamos al colegio, pues sabíamos entonces a ver cuál ganaba con la chica, con eso. A la comba también, al saltar, si tenías comba bien, y si no, pues con una cuerda grande. También, pues a jugar al escondite, te escondías a ver cuál te encontraba, o escondías una cosa y decías, a ver quién la encuentra, dando vueltas. Pero mucho, pues, al salir del colegio, siempre a la orilla de los colegios estaban para jugar al truco con los pies, que luego las madres decían que rompe la zapatillas. A ver, como no había la otra, había que tener cuidado, pero y a la comba mucho, se jugaban también, ¿sabes? Fenomenal, muy bien. De tu pandilla, ¿te acuerdas de gente de tu pandilla, de cuando eres más jóvenes, más pequeños? Sí, de los amigos. Bueno, los amigos, los tanuelos, han muerto ya todos los quintos, que éramos 12, pues todos están ya muertos menos yo. ¿Y quiénes eran? ¿Te acuerdas de algunos nombres? Sí, hombre, sí. Pues era el Luis el Galleguín, que se ha muerto hace poco tiempo. Era uno. El Eulogio, que era otro. El Sidoro, que se fue para Buenos Aires, de Tía Victoria, era otro. El Andrés de Tía Susana era otro. En fin, éramos 12. Y de los 12 quedo yo solo. Fenomenal, nos alegramos. Claro que sí. Y Félix, la misma pregunta, porque tenéis alguna edad distinta. Gente de tu grupo, de tu pandilla, ¿quiénes eran tus amigos? Nosotros yo tenía varios amigos, muchos, y luego éramos 16 quintos, y también la que dice el Miguel. Se han muerto todos menos el Miguelín el zurdo, que está casado con uno de esos perritos. Tiene un chaleco ahí para muela para ahí. Y se queda de los quintos minutos, de 16 que somos. Y se queda solo. Y bien, los demás a vivir para adelante. 41 años. ¿A qué jugabais? ¿Te acuerdas? Bueno, a mí me tenía lleno de mimos. Me compraban un guía, un aro, Muy bien. una pelota, A la chirumba. una chirumba, con un palo. ¿Qué era la chirumba? Un palo y a pegarle con otro a ver quién alargaba. A ver quién más alargaba. Jugábamos a la calva. ¿A la calva? Sí, también a la calva jugábamos mucho. Claro, fenomenal, muy bien. Bueno, estupendo. ¿Alguna otra pregunta que nos permita hacer otra ronda que queráis hacer? Yo con 16 años ya pasé la aduana de Andaya a Francia en un bosque que no veía más que las nubes y pino. ¿Sabías francés? Ni idea. Moi pour les Français tipo. Comment te dis? Moi ne parle français. Bueno, pues yo pasé la aduana, luego después ya me vine para acá y me fui a la milla de allí para Alemania. Para Alemania me vine y hice un curso para Telefónica y en Telefónica me fui para Cataluña. Y bueno, mi vida yo he corrido mucho mundo, lo que pasa que sin éxito. ¿Sabes de menos de tu pueblo? Mucho, hombre, ¿cómo lo iba a echar? Pero en el modo de vida no. No, porque yo cuando me fui a Francia en 6 meses traje 16.000 duros, libre de gasto. Compré una motosierra que me adelantó el patrón el dinero, me dio para gasolina por una moto para ir al trabajo a Santier, que llaman allí en Francia, y entonces yo vine a Salamanca, a los almacenes árabes, me compré la mejor ropa que había y le entregué 15.000 duros a mis padres. Estuviste en Francia, evidentemente, incluso uno de tus hijos se mantienen en Francia. ¿Por qué tomasteis esa
decisión? ¿Por qué os fuisteis? ¿Por qué te decidiste ir? Vamos a ver, yo me fui a Francia. Primero nos fuimos 18 de aquí del pueblo, uno que era el más joven, del Chaco Besugo, que era el más joven, y nos fuimos 18 a Suiza, y estuvimos en Suiza con un contrato que nos mandaban y ganábamos en pesetas, 11.000 pesetas al mes, 11.000 pesetas al mes. Y resulta que el patrón pues tenía muchas vacas y tenía 200, 300 caballos. Y el patrón se levantaba muy pronto y para ordeñar las vacas había que ordeñarlas a la mano. Y total que llegaba y tocaba con un palo, como dormíamos nosotros encima, y tocaba con un palo para que nos levantáramos para ir a ayudarle al final. Y estábamos el Manolo, el ratón, que para descanse yo, y es eso, nos levantábamos, que te iba a ayudar. Y luego lo que comíamos era muchísima manzana cocida. Allá en Suiza, manzanas cocidas, pero muchas. Pero bueno, después de todo, estuvimos una temporada y no cumplía, que teníamos 2 días libres por mes de vacaciones, y llevábamos 7 meses y no habíamos librado ningún día. Y ya un día le dije yo a Manolo, al compañero, le voy a enviar una carta a la Embajada de España. Y le envié una carta y vino a Suiza, donde estábamos trabajando, y tenía el patrón unos caballos con una tremilla que cargaba el heno, y lo estábamos tendiendo nosotros arriba. Y le dije yo a Manolo, digo, allí viene la gente por nosotros. Y dice, ¿tú te crees que se acuerda nadie de nosotros? Y sí que eran ellos. Llegaron y ya mandaron parar, y salió el hijo del amo derecho de ellos, y le estuvo hablando con ellos lo que le pareció. Y después, como hablaban español, pues luego yo le hablé en español y le dije que no habíamos librado ningún día en 7 meses, ningún día laborable que teníamos libre. Y cogieron, denunciaron al patrón y le dijo, dice, ustedes pueden irse a otro patrón, donde quiera, y pagarle 2 días por mes que nos han pagado. Y el patrón tuvo que echar mano y pagárnoslos, y luego ya pues venían de Alemania el Eugenio de Feliciana y la Martina, y ya desde allí nos vinimos para España. Y luego yo me volví otra vez yo solo para Suiza, con fin de entrar en la construcción. Y me persiguieron y me dijeron que si no llevaba el contrato, que no podía trabajar en la construcción. Y total que me dice o a las vacas o para España. Y entré a trabajar a las vacas. Y estuve un mes. Y aquel patrón era un joven que no cargaba ni a comer siquiera. Y total que yo ya un día cabreado me cogí, me había pagado el mes, y me cogí, me monté en el tren y me fui para Alemania. Y en Alemania estuve trabajando un mes con un patrón que se llamaba Otto Padre, y me dijo, el patrón dice que tiene que irse a España, y yo le envío el contrato y viene de nuevo. Y en ese medio tiempo lleguemos aquí a España, y el Pepe de la Luisa y la Luisa que para casa. Ahí estaba la mujer y él trabajando en el monte, y llevaban al muchacho que vive hoy a las cuestas, a la montaña, y lo echaban encima de la chaqueta para... Ya, Flor. Bueno, pues entonces teníamos una señora maestra que valía un capital, no se tenía que haber muerto nunca. ¿Qué era quién? Doña Machi. ¿Sabes? Aquella señora nos enseñó
las 4 reglas a todos. Hacía leer, nos enseñó hasta coser en la escuela. También los jueves, que era cuando había libres de que no había clase, ella nos los empleaba para aprender a coser. Yo aprendí hasta echar remiendos, hacer ojales, vainitas, de todo. Hubo algunas, yo tuve que dejar el colegio un año antes porque mi madre estaba enferma, pero las que quedaron aprendieron hasta bordar con ella, ¿sabes? Te digo que era una señora que no debería haber muerto nunca porque valía mucho. Tenía 95 niñas y allí no te miraban ¿En una clase solo? Solo. En la clase que ella tenía mayores de 2 María, que tenían los niños. Tía Florinda, ¿cuántas escuelas había en aquella época en Sabina? Bueno, pues estaba la de párvulos, que de párvulos pasaba ella, y la de los Gregorios, la de los niños. Entonces estábamos separados. ¿Y dónde estaban las escuelas? Bueno, pues la escuela de Don Gregorio estaba donde está el velatorio ahora. Sí. Y Doña Marchi donde está lo de los jubilados. Y la casa donde está la farmacia ahora es donde estaba la de párvulos, ¿sabes? Pero entonces, bueno, había 95 niñas, pero allí no se sentía nada, había un silencio, con un respeto, estaban cosiendo ella. Las demás íbamos leyendo cuando llegaba la hora de llamarnos para llevar y leer delante de ella. Ella estaba a veces cosiendo, haciendo punto esto, y hacía de esta manera, miraba así, decía, oye tú, que te veo, ven aquí. Me venía a hablar. Se acabó. Por cualquier lado, ella no tenía vigilado el sacerdotal. Y daba al tío China, mi hija, y decía, tú, ven aquí. Y ahora o te castigaba, ahora vas a hacer doble. Sí, lo que hacía. Y aprendíamos las tablas, pues dando la vuelta al colegio según salíamos. Así que allí lo mismo la chica que entraba de párvulos que eran mayores, aprendía la tabla rápido, toda la tabla. Según salías, así le ibas diciendo siempre, y bueno, una maravilla fue lo que tuvimos, la verdad es esa. Estupendo. 14 años con Don Gregorio. Mucho tiempo de los 14 años. Íbamos, Claro. un poco fuéramos 40 muchachos entonces, a la escuela. 40. O sí, éramos 35, 40 cabíamos. ¿Y os daban leña los maestros? Que podía. Sí, claro, se podía, pero dirá que, ¿cómo que es interesante también? ¿Cómo os castigaban? ¿Os tiraban de las orejas? Bueno, sí. ¿Os daban en el culo? Sí, como podía. ¿Y intentabais escapar? Cuando os iban a quitar. Sí, había veces que sí. Escapábamos. Muy bien, bueno, pues nada, fenomenal. La doctrina y nos escapamos. Y claro, yo fui la última era la más torpe, la última, era la trasera y la última. Y va y me dice, yo ya estaba que no me tenía, temblaba de miedo porque me iba a cascar. La primera cogió a la nazi de Teodulia, que era ella, su madrina. La agarró, le metió una paliza, le pisaba la cabeza, bueno, yo ya temblaba cuando me tocaba porque a mí me dice, Encarna, ¿qué te pasa a ti? Y digo, no, nada, que sufro mucho por el disgusto que le has dado, que le hemos dado. Pues quedas perdonada, eres la única que queda perdonada que ha sabido sentir el daño que me habéis hecho. Quedas perdonada al salir de ahí, al salir de la escuela. Todas me querían comer, me querían pegar. Loba, que hay una maltrata que nos han liado. Y así fue, y así pasó. Yo pasé, bien más buen miedo pasé porque me caía, ya venían los palos, Otro día me dice doña Masi, me dice, oye, Encarna, tú santo las enagullas, y le digo, ¿sabes lo que le digo? Porque me salía del altar de la bata. Digo, ¿sabes lo que le he dicho? Que me ha dicho mi padre que me llamo Felicísima Encarnación Hernández Muñoz, para que lo sepa usted y no vuelva a llamarme Santo las Enagullas. Porque no había, evidentemente, ni servicio de
me acuerdo yo, cuando más. Ni servicio, ni agua, ni luz. ¿Cómo veis por la noche? ¿Dónde cagabais? ¿Cómo? ¿Dónde se iban los mozos y las mozas? Que también es interesante. Cuando yo no me acuerdo que había luz. Nos faltaba muchas noches el candil, claro, pero había luz eléctrica ya de la. Pero luego los servicios, como tú dices, para fuera del pueblo, fuera. ¿Cómo te limpiaba? Lavarte la cara con una palacana. Si ibas a buscar agua al Pilares, nosotros vivimos en el barrio al lado. Y luego yo que vivimos donde vivo yo. Y a la puerta del día, que vivía el secretario que llamaban entonces, había por cierto un grifo, que había 3 en el pueblo. Y claro, nosotros cuando vivimos ahí, de salir a la puerta y coger a la puerta al Pepe y el agua, nos parecía que había agua ya, el tombe hacia eso. Porque antes veníamos de más abajo al potro o al pilar de más abajo, como el cacó a toda la gente. Pero eso lo hacía todo el mundo. ¿Cómo limpiabais? ¿Con qué limpiabais eso? ¿Con qué os limpiabais? ¿Con qué os limpiabais? ¿Con qué os limpiabais? Pregúntame. O con papel de periódico en el mejor de los casos. Yo os voy a contar un poco la vida anterior a ellos. Es decir, todos hemos visto cómo han crecido ellos. Imaginaos que lo que yo os voy a contar ahora parte de 1906. Es decir, es cómo se criaron sus padres y sus abuelos. Lo tengo escrito, o lo tiene escrito mi abuelo, que le gustaba transmitir y se sentaba por la noche a escribir las cosas y sus vivencias y lo que decían. Os voy a pasar para que lo veáis cómo escribía y cómo lo grapaba. Después de aquí se fue haciendo ya un cuaderno y hizo 4 cuadernos, uno para cada hijo y otro para él. ¿Lo veis? Porque me parece que es interesante. Casi hay que tocarlo con guante como los incunables. Os cuento, hacía poesía. Os voy a leer hasta donde llegue, porque es un poco el resumen de todo ello. Él tituló el libro, o tituló todo esto como La vida del siglo XX escrita por un viejo de 74 años en 1980. Y el prólogo que dice es: este viejo se entretiene a escribir en los veranos, para entretener el sueño y no acostarse temprano. Empezaré por mi vida, según fueron mis crianzas. Me crié muy pobremente, durmiendo en cerrón de pajas. Mis padres tenían colchón, pero puesto en unas tablas, con banquillos de madera y con muy poquitas mantas. Mi padre no tenía ovejas, para mí no hubo lana. A dormir en mi jergón, encima de 4 tablas. Dice, escrito por un medio analfabeto. Y os cuento un poco. El capítulo primero tiene 26 escritos, en el que dice la vida desde niño a viejo, que es un poco lo que ellos han vivido, previo a ellos incluso, pero es muy parecido, porque el cambio fuerte de la vida en este pueblo lo ha dado posterior, lo ha dado cuando tú y yo crecimos. Y dice, todos nacemos pequeños, yo lo calculo por mí, porque todavía me acuerdo desde el día en que nací, en 1906, el día 8 de febrero. Como todos los demás, me acuerdo que nací en Cueros, con unos envueltos toscos y unos pañales de lienzo. Allí me envolvía mi madre, así fue mi crecimiento. Ya que fui un poco mayor, me quitan el envoltorio, me ponían unas batitas y así me puso en cortos. Así empecé a andar a gatas, dando muchos cogotones. Ya me quitaron las batas y me puso pantalones. Pantalones, sí señor, abiertos atrás y adelante, para hacer pis en el suelo y atrás no los ensuciase. Luego, ya que fui mayor, me cerraron las fronteras. Y si tenía algún descuido, me costaba mucha leña. Esta fue mi profesión hasta que cumplí 6 años, que me echaron a la escuela hasta que hice 12 años. Al cumplir los 12 años, a cambiar de profesión. El que tenía dinero, estudiaba. El que no, allí terminó. En los 6 años que estuve, aprendí lo necesario, porque tuve un buen maestro. Y nunca podré olvidarlo. Tan bueno fue para mí, y tanto se lo agradezco, que no se me olvida el nombre, es don Segundo Gallego. Era un maestro extremeño de muy buenas condiciones. Íbamos ricos y pobres, para él no había pasiones. Era respetuoso y serio, trabajaba con ahínco,
tenía que dominar a 80 o 90 niños. Dejaremos al maestro porque ya no me alcanza nada. Al siguiente día me fui a trabajar con la azada, a las viñas con mi padre, a escarbar parras e injertos. Se me criaron unos callos que todavía los conservo. Así se pasó el invierno, de madrugada y de noche. Y luego para cenar, para desengrasar, calboches. A mediodía comíamos unas patatas asadas, con unos traguitos de agua y dale que dale a la azada. Ya que termina el invierno, el verano se presenta. Nos cogemos el burrito y con mi padre a la sierra. En Valdemier estuvimos con Emeterio 3 años. Rafael y mi padre segaban, yo detrás de ellos atando. Lo que le puedo decir que no nos trataron mal, que con los hijos y nietos aún guardamos amistad. Desde los 12 a los 15 me los tiré de rapaz. Al cumplir los 16, con las hoces a segar. A segar fui varios años por la falta que me hacía, con ese jornal tan largo de 10 pesetas al día. Esa vida era fatal, todos eran sin sabores, hasta las cucharas viejas eran para los segadores. Los cántaros medio rotos y el vaso para beber agua era el de Napoleón después que él lo desechaba. Y cuando venía la noche, cansadito de segar, encima de un haz poníamos la perola para cenar. Sin más luz que las estrellas cogíamos las cucharas, sin saber si era comida o iba mezclada en las argañas. Al terminar de cenar, para que descanse el alma, con un poco de mies de trigo preparábamos nuestras camas. Con las pajitas de trigo se prepara un buen colchón, para que estando bien cansados, allí das el cogotón. A la mañana siguiente ha llamado el mayoral, doliendo brazos y piernas, muchachitos, a segar. Ya dejaremos la siega porque el mar no se termina y seguimos el invierno para contar nuestra vida. Pero antes que el invierno se ha presentado el otoño, del que le puedo contar unos cuantos episodios. Del 15 al 20 de octubre, la vendimia ya ha empezado. Si no llueve es muy alegre, pero si llueve, mojados. No se conocían los coches, los carros solo de vacas. Con las mulas y los burros se acarreaban con banastas. Si no llueve ni hace frío, muy alegres y contentos, los muchachos y muchachas tocan cencerros y cuernos. Al terminar de cenar, los mozos se salen todos, unos para ver sus novias y otros a charlar un poco. Los muchachos y los viejos, que se encuentran muy cansados, no acalugan a cenar por acostarse temprano, pero nunca faltan trastos, que la puedan preparar. 2 horas antes del día, cogen cuernos y a tocar. Esto es verídico. La gente, al oír el barullo, arriba, que ya es de día, hoy nos hemos descuidado 2 cartas menos al día, por lo de las bromas. Salen los vendimiadores, a toda prisa volando, mientras los acarreadores se han quedado aparejando. Ya llega el acarreador, venga muy pronto a cargar, y los otros a la lumbre, porque no se ve a cortar. Lo que pasaba es que cuando uno se acostaba de los mozos, tocaba el cuerno, los otros se levantaban y se iban a la vendimia. Nosotros a segar, a cortar. No se va a cortar. Así que suelen decir, el trasto que quiera armarla, a los que están bien dormidos, los levanta de la cama. Ya se terminan las uvas, la vendimia ya se acaba, empieza la castañera para terminar la campaña. Para seguir la tarea, febrero, marzo y abril, nos marchamos a Valero a terminar de sufrir. En Valero había unos cuantos con un poco de poder y le hacíamos las labores los pobres de San Miguel. El jornal de cada día tan solo eran 2 pesetas. ¿Pero dónde las ganadas? Si otra cosa no se encuentra. El sábado por la tarde, con las 12 pesetitas para la contribución y con hambre la familia. Pues pensar en la dormida, que tampoco era sabrosa, a dormir con una manta en la lagareta de hoja, dando vueltas a la hoja. Cuando más dormido estabas, te despiertan los ratones que te brincan por la cara. Las pasábamos muy mal, pero echábamos la cuenta, ahorrábamos la mantención y ganábamos 2 pesetas. Dejemos ya de sufrir y pensemos otra cosa, que también nos divertíamos los mocitos y las mozas.
El domingo se celebra la misa por la mañana y por la tarde un buen baile que cogía toda la plaza. Nuestra música de entonces era un buen tamborilero. Cuando se sentía tocar íbamos como corderos. Primero empiezan las mozas, ellas bailando en parejas. Después íbamos los mozos armados de castañuelas. Con tanto charracacheo, tanto bailar y cantar, se sentía una emoción grande en toda la mocedad. Los casados y casadas también les gustaba oler para ponernos las faltas, ¿bailas mal o bailas bien? Con toda nuestra pobreza, qué alegre vivía la gente. Se cantaban por las calles cancioncitas muy alegres. Iban los viejos y viejas a la plaza a ver el baile. Ahora ya todos se encierran, no se puede ver a nadie. Ahora falta lo mejor. Era la ilusión más grande, cuando había alguna fiesta en los pueblos colindantes. Una hora antes de salir, los mozos todos contentos se dicen unos a otros: prepárate para la fiesta. Pero los mozos también, unos y otros, se juntaban para salir cuando ellas y poder acompañarlas. Qué canciones más bonitas, orgullosos y orgullosas, cantando todos en coro, los mocitos y las mozas. Qué pequeña era la tarde, qué tarde de regocijo, qué bien vivía la gente, pobremente y divertidos. En la plaza, que es la fiesta, todo el mundo se recoge, cantando y bailando todos, hasta que viene la noche. Ya terminada la fiesta, vuelven a juntarse todos, ya que el camino es alegre, vienen todos como locos. Los caminos son muy malos, que alegre es la juventud, uno tropieza o cae, para ellos todo es salud. Ahora que todo ha cambiado, para que ya son carreteras, ya se montan en los coches derecho de las discotecas. Ellos se divierten bien con músicas muy selectas, que les haya bien a todos, que a los viejos no les entra. A los viejos les ha tocado sufrir mucho y trabajar para criar a los hijos sin que le faltara el pan. Recuerdos tenemos todos de aquella guerra civil, que estalló en el 36, no nos dejaba vivir. Las patatas que cogíamos las teníamos que entregar. Como trigo no teníamos, no podíamos comer pan. Luego ya nos racionaron con un bollo de maíz. Amarillo y duro estaba, que no se podía partir. Lo duro no es lo peor. Lo mojábamos con agua, pero sabía muy mal, y hasta muy mal nos daba. Hubo quien hizo hasta sopas y las tuvo que tirar. Las metías en la boca y no se podían ni tragar. Si queríamos comer pan, nosotros y nuestros hijos nos teníamos que arriesgar a salir a buscar trigo. El trigo lo requisaba y las patatas también. Las alubias y garbanzos, ¿de qué íbamos a comer? De solo el racionamiento no se podía vivir, y controlado por los guardias, ¿quién se decidía a salir? Pero el hambre era tan mala, no se podía soportar. Me pillen o no me pillen, yo me salgo a buscar pan. No querían vender el trigo a aquellos que lo tenían, por el miedo de las multas que el gobierno les ponía. Pero ocurría una cosa eficaz y adolescente. Ellos tenían el trigo, pero no tenían aceite. Los labradores del trigo le pasa igual que a nosotros. Le falta alubias y patatas, y había que comer de todo. Caminando por las noches para poderlo cambiar, aceite, alubias y patatas, por el trigo para el pan. Y después de padecer, al tener en casa el trigo, teníamos que ir por las noches para moler al molino. De noche nos lo molían, pero nos daban de clavos los salvados con la harina. Teníamos que darnos mañas para quitar los salvados, sino a comer el pan, lo mismo que las marranas. Con miedo y pagando multas, así pudimos pasar. Luego vino la abundancia y dieron la libertad. En el tiempo del requise, muchos perdieron los hombres de trabajar en el campo y padecer por las noches, atravesando las dehesas entre ganado muy bravo por el miedo de los guardias para no caer en sus manos. Si nos dejamos pillar era bastante el peligro. Nos ponían multa muy grande y nos quitaban el trigo. Una multa para nosotros, otra para el labrador. Nos hacían declarar al amo que lo vendió. Para mantener los hijos padecimos fuera de casa. Eras un extraperlista, poniéndote mala fama. Trabajábamos de noche, a nadie le hacíamos mal, arreglábamos dos casas con el caso de cambiar. Después que hacíamos el cambio, todos quedamos contentos, con mucho miedo y temor,
sin robar, porque era nuestro. Pensará la juventud, esos son cuentos de viejos. Nosotros le deseamos que no lo conozcan ellos. Si esto volviera a pasar, en el plan que está la vida, por no robar ni matar, te convertías en suicida. Gracias a Dios que ha cambiado esta vida de verdad, aunque siempre hay maleantes que no dejan de atacar. Y digo un placer porque voy a contar un pequeño secreto que no sé si os dará mucho a mi compañero del grupo, ¿no? Pero el otro día hicimos una porra para ver cuánta gente